Voy a iniciar en el versículo 4 y dice: en una ocasión estaban comiendo y les ordenó que no se fueran de Jerusalén a los discípulos. Quédense aquí para recibir la promesa del Padre, de la cual ya les he hablado. Durante 3 años y medio Jesús les habló de esto. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Wow. Los apóstoles estaban reunidos con Jesús y le preguntaron: Señor, ¿le vas a devolver ahora el reino a Israel? Jesús les contestó: el Padre es el único que tiene autoridad de decidir, las horas o las fechas. A ustedes no les corresponde saberlo. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Así es que ahí en casa me gustaría hacer una pequeña oración para iniciar con esta nueva serie de Impredecible, en la cual estoy seguro que Dios nos va a hablar de una forma muy gruesa a todos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada una de las personas que nos están viendo ahí en sus casas. Te pido, Señor, que abra sus corazones y que por medio de esta red social por la que nos estén viendo, sea YouTube o sea Facebook, sean llenos de tu presencia y que tú hables a cada uno de una forma tan personal, tan particular, pero tan poderosa, y que les sorprendas en esta temporada. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quiero iniciar con esto que estaba pensando en la semana, sobre todo por algo que sucedió ahí con mi hija Rebequita. Estaba pensando en cómo cuando tienes hijos, y sobre todo cuando son bebés, nunca falta quien venga a quererte dar consejos sobre crianza. ¿Te ha pasado? Si eres papá, eres mamá, estoy seguro que me vas a decir: sí, me ha pasado. Esto es tan único porque nos encanta dar opiniones. A la gente le encanta dar opiniones. A veces es tan ridículo esto de dar opiniones, porque no solamente das opiniones, sino que aparte de que das opiniones, ni siquiera eres papá ni mamá a veces para dar una opinión. ¿Me explico? Entonces, esto es increíble. Esto es increíble, como a veces queremos dar nosotros consejos a personas y queremos hablarles algo como la crianza, cuando ni siquiera han criado un hijo. ¿Me explico? Entonces, yo me ponía a pensar en esto. ¿Cómo es eso de criar un hijo? A veces te quieren dar el consejo como si un bebé fuera una licuadora, que trajera un instructivo adentro y el cual nada más te dice cómo enchufarlo y a qué botón picarle y en qué nivel puedes moler frutas, o en el otro puedes moler semillas. Y a veces pensamos que así es con los hijos, pero he entendido yo algo con los hijos. Los hijos no son programables. O sea, no les interesa un bledo los horarios. No les interesa para nada que tú llegues cansado a casa, que llegues o que digas que estoy ocupado, que les diga yo, por ejemplo, en mi caso, que le diga a Rebeca: voy a estudiar. No le interesa. O sea, ella va a llegar y va a irrumpir y va a aventar la puerta de mi oficina si es posible para meterse, va a pegar un grito, porque los bebés no son programables. Alguien me dijo una vez: es que debes de ponerle un horario a tu hijo. Los hijos no entienden de horarios, o les vale quequi los horarios, no les gustan los horarios, no respetan los horarios. Y yo he entendido esto porque la verdad es que a veces nosotros estamos intentando programar nuestra vida, cuando la vida sabemos que no se puede programar. Y si algo nos ha dejado en claro este año, es eso: no podemos programarla. Estaba leyendo las noticias ayer y no sé si tú también te enteraste de esto. No sé si hay alguien que sea fan de este equipo, y neta que lo voy a decir con todo el respeto del mundo, pero están postulando la palabra cruzazulear para que la Real Academia la patente, o sea, para que exista esa palabra. Me explico: cruzazulear, como regarla, como quedarte a medias. Y yo dije: ok, si de esas vamos, tengo una nueva para que podamos postular, porque a lo que nos ha enseñado este año,
yo como pastor, o más bien yo como Luis Rueda, tengo una palabra también que postular. Y esta palabra no existe. La puedes googlear, la puedes buscar y te va a parecer que no existe. Y esta palabra se llama improgramable. Improgramable. Este año es improgramable. Este año fue improgramable. Si van a postular para la Real Academia el Cruz Azulear, que también pongan la de improgramable. Este año nos ha enseñado que es un año improgramable. Y también eso me ha enseñado en mi vida personal y como pastor, que cuando yo intento preparar también un sermón, mis sermones también son improgramables. He intentado a veces con 5 Biblias abiertas, de diferente manera, todos con una cita diferente, con un tópico para mi mensaje. Y estando listo para prepararlo, algo sucede, algo que no veía a venir, sucedió, y lo que tenía programado para estudiar no llegó. O es más, a veces estoy esperando esa como iluminación para que llegue la revelación y pueda predicar, y de repente no llega nada. Pero me ha pasado que salimos de vacaciones, que vamos supuestamente a descansar, y donde mi esposa me dice: ahorita no pienses en la iglesia, o no pienses en el mensaje, o no. De repente el sermón que quiero predicar llega como cobrador de Coppel en domingo en la mañana. No le importa, llega el mensaje y irrumpe de una manera que yo no lo tenía programado. Me gustaría de verdad, me encantaría de verdad poder programar mis prédicas, poder programar mis mensajes, pero la verdad es que los mensajes o mis sermones no revisan mi horario. No lo revisan. A veces mi esposa me dice: sí, ponte a estudiar tantas horas o algo. Me encantaría hacerlo, pero la verdad es que son improgramables. Y así ha sido este año, improgramable. Y discúlpame, estoy diciendo una palabra que no existe, pero si te quieres ver más correcto, pues ponle solamente no programable. Es el primer mensaje que te doy de esta serie que estamos iniciando el día de hoy, de impredecible, porque si algo hemos aprendido de Dios en este año es eso. Y mira, yo estuve estudiando en el Instituto Bíblico 3 años en Durango, luego hice otros 3 años fuera de Durango, y me enseñaron en ese Instituto Bíblico muchas cosas de Dios, y me gustaría que las anotaras. Me enseñaron cosas de Dios como: Dios es inmutable, nunca cambia. Dios es omnipotente, todo lo puede. Amén. Dios es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, está en todo lugar. Dios es perfecto, nunca se equivoca. Todo eso me lo enseñaron en clase. Son atributos que tiene Dios. Y he entendido algo acerca de Dios, que podemos conocer a Dios, pero no podemos saber de Él todo. Él no cambia, Dios no cambia, pero el modo en que lo vemos sí cambia. Y esto es importante que lo sepamos, iglesia, que Dios no cambia, que Él es perfecto, que Él es santo, que Él es todo lo bueno que tú no puedes llegar a ser. Eso es Dios. Es un Dios que es impredecible. Amén. Él nunca cambia, pero lo único que cambia es su manera a veces de presentarse ante nuestras vidas. Es decir, que muchas veces nosotros estamos esperando una reacción de Dios o una respuesta de Dios a como nosotros queremos que sea, pero vaya sorpresa, que no siempre Dios va a llegar de la manera en la que tú estás esperando. Y esta serie sobre todo va a tratar de que también Dios nunca va a llegar en el tiempo muchas veces que nosotros consideramos que debe de llegar. Entonces es importante que entendamos este mensaje desde esa manera, porque la vida no revisa nuestro horario ni nuestra agenda para intervenir. A nosotros, ¿quién nos dijo que iba a haber una pandemia? Pero ¿cuántos nos hemos dado cuenta que la vida no te ha pedido permiso para intervenir de alguna o de otra manera? ¿Has escuchado esa frase? Oh, el universo está conspirando en mi contra. Oh, el universo está conspirando a mi favor. La verdad es que la vida es así, impredecible. Pero si ponemos esto en un margen, ¿qué es mejor? ¿Que la vida sea impredecible o que Dios también lo sea? Porque eso me habla. Me encanta que a Dios no le va a interesar mi programa ni mi agenda para intervenir en el momento que yo considere. Y esto es bueno saberlo, porque esto me va a ahorrar mucha decepción en la vida. Esto es bueno saberlo para las personas que me están viendo, que han estado desesperadas esperando una respuesta de parte de Dios y que están diciendo: ya es demasiado tarde para que Dios haga algo. Pero te digo, Dios es un Dios no programable.
A Dios no lo podemos programar, pero sí podemos conocer que Él es fiel en todo lo que hace. Una vez una persona me dijo acerca de la Biblia, que la Biblia es un manual de instrucciones para la vida. Y la verdad que yo me quedé pensando con eso, y yo muchas veces lo decía, pero esto tengo tiempo diciéndoselo al staff. La Biblia, no, o sea, qué terrible analogía para describir la palabra del Dios Todopoderoso. Un manual para la vida. Eso me suena como un manual de Lego, ¿me explico? Como un manual de microondas para saber cómo usarlo. La Biblia, un manual para la vida, no. La Biblia no es un manual para la vida. La Biblia es una invitación con misterio. Anótalo, eso es la Biblia. La Biblia es una invitación con misterio, porque contiene misterio. Dios es incomprensible. Muchas veces no lo vas a entender, pero es que Dios nos está diciendo: yo no quiero que me entiendan, yo solo quiero que me crean. Así es que, hablando sobre esto, Jesús está hablando, valga la redundancia, con sus discípulos. En el libro de Hechos, en capítulo 1, que fue como empezamos hace unos minutos, y les está diciendo algo que me encanta que les dice. Es que les dice: a ustedes no les es necesario saber sobre los tiempos de cuándo lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Ni se apuren por eso, dice el Señor. No, es que neta, dice, ni siquiera se preocupen por los tiempos. Ahora Jesús está lidiando con unos discípulos, de los cuales eran 12, que ahora quedan 11. Recuérdate a Judas. Y está lidiando unas cosas porque los discípulos no entendían ciertas cosas todavía. Vivieron con Jesús, pero hasta ese punto todavía no entendían por completo a Jesús. Y lo dice muy claro el texto. Dice que ellos le preguntan a Jesús: ¿será este el momento cuando tú restaures el reino de Israel? Y Jesús dice: estos cuates no han agarrado la onda. 3 años y medio predicando sobre el reino de Dios, y ellos queriendo que restaure el reino de Israel. Dice el versículo 6 de Hechos capítulo 1, dice: los apóstoles estaban reunidos con Jesús y le preguntaron: Señor, ¿le vas a devolver ahora el reino a Israel? O sea, como nuestra agenda, y es aquí donde inicia nuestro mensaje y nuestro viaje de estos minutos, cómo nosotros siempre queremos que Dios se meta en nuestra agenda. Y decimos: Dios, ya sé, te refieres a esto, ¿verdad? Y me encanta que dice Jesús en el versículo 7. Jesús les contesta: el Padre es el único que tiene autoridad para decidir las horas o las fechas. A ustedes no les corresponde saberlo. ¡Wow! Me imagino la cara de varios de los discípulos. En cierto momento estuvieron tratando de casi de adivinarle el juego a Jesús. Y es como cuando, ¿sabes? No sé si venga alguna vez en la Biblia donde diga que Jesús estuvo casi deshaciéndose de la risa. Pero yo me puedo imaginar cuando fue a escoger a sus discípulos por primera vez. Y me imagino Jesús viendo pescar a Pedro toda la noche. Y esto es impactante. Y te lo quiero narrar de esta manera. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es impredecible. Y me imagino a Jesús riéndose de Pedro, como Pedro se esforzaba. Porque Pedro se supone que era un experimentado pescador. Y dice la Biblia que pasó toda la noche tratando de pescar. Luego llega Jesús y le pide su barca prestada. Pero yo me imagino a Jesús aguantándose la risa, como diciendo: este cuate, o sea, cree que sabe todo sobre pesca, cuando yo formé los peces. Llega Jesús después de que termina de predicar en esa barca. Le dice a Pedro: ahora sí, vete más para adentro, vete mar adentro, y avienta tu red de peces del otro lado. Y literalmente Pedro le dice: maestro, tú eres bueno predicando, ya te vi, pero lo de la pesca déjamelo a mí. Y es como si Jesús dijera: ¿me vas a hablar sobre el agua? ¿Me vas a hablar sobre el agua cuando yo camino sobre el agua? ¿Me vas a hablar sobre peces cuando yo soy el que provee? Vamos, alguien debería de decir: mi Dios es impredecible.
¿Y qué sucede? ¿Te sabes el resto de la historia? Cuando Pedro le hace caso a Jesús, su red, dice la Biblia, que se reventaba, casi se reventaba de la cantidad tan tremenda de peces que había sacado. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. Cuando nosotros pensamos que sabíamos que las cosas deberían de funcionar de tal o de cual manera, mira, todos, me siento bien por ese lado. Porque muchos predicadores profetizamos lo mismo, el 2020, el año de visión 2020 y todo esto. Y el 2020 de repente se volvió literalmente una montaña de ¿qué está pasando? Y me imagino a Jesús riéndose. Creen que lo saben todo de mí. Creen que lo saben todo de la vida, pero soy tan impredecible. Y me encanta porque de esto es de lo que te estoy hablando. Y si vamos a hablar de fe, y si vamos a hablar de cómo Dios comienza a usar a sus hijos para hacer algo extraordinario en la tierra, tenemos que hablar forzosamente de Abraham. Y hay un paralelismo increíble entre el llamado de Abraham y el llamado o lo que está sucediendo en el libro de Hechos, lo que leímos hace rato. Acuérdate, es que vamos a entrar en esto y vamos a profundizar un poco en estos minutos. Así es que te pido que compartas el mensaje porque alguien lo tiene que escuchar. Y es Abraham siendo llamado por Dios. Abraham era de Ur de los Caldeos. Literal, era del gueto, era del barrio. Abraham era este personaje que tuvo que creerle a Dios, de salirse de todo lo familiar. No solo de sus familiares, sino de sus costumbres, de sus creencias, de sus dioses, y comenzar a seguir a un Dios que no conocía y que jamás había visto, que jamás había escuchado. Así es que ahí es donde vamos a comenzar este paralelo. Y vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2, igual de la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Me encantó esta versión para hacer este mensaje. Dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu país, tu gente y la familia de tu papá, y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. ¡Wow! Quiero que detectemos y que analicemos dos palabras. Número uno, le dice: te bendeciré. Esa es una promesa, anótalo. Te bendeciré, una promesa. ¿Cuántos de ustedes en casa tienen una promesa de parte de Dios? Yo tengo una promesa, mi familia tiene una promesa y sé que tú tienes una promesa de parte de Dios. Y si dices no la tengo, venga, la Biblia tiene más de 5,000, ve por una. Pero luego dice: te convertiré en una gran nación. Cuando dice que te convertiré, eso habla de proceso. Anótalo, proceso, una palabra que detestamos muchas veces. Entonces le dice: te bendeciré, pero anota esto. Proceso literalmente nos habla de que no porque Dios nos lo habló, automáticamente va a suceder. No porque Dios te dio una promesa, automáticamente va a suceder la promesa. Siempre tiene que haber un proceso para el cumplimiento de cada promesa de Dios en nuestra vida, nos guste o no. Esto es al estilo de Dios, no a nuestro estilo. Muy bien, versículo 2 dice entonces: te convertiré en una gran nación y te bendeciré, te haré famoso y haré de ti que seas una bendición para otro. Ok, dice: te haré una nación grande, voy a bendecirlos, lo haré, los bendeciré. Es como si Dios dijera: voy a bendecir tu trabajo, te voy a bendecir con tu trabajo, o tu trabajo te va a dar un salario, pero yo seré tu provisión siempre. ¿Están conmigo? Siempre Dios nos va a dejar en claro: te doy la promesa, pero recuerda que detrás de la promesa yo soy quien cumple la promesa. Es Dios quien cumple la promesa. Y es importante que en esta temporada de nuestras vidas no olvidemos quién es la fuente de todo lo bueno que tenemos. Me gustaría que en casa consideraras unos segundos y voltearas a tu alrededor, de verdad. Voltea un momento, voltea a tu alrededor. Es más, volteate a ver un momento. Todo lo bueno que tienes. ¿Estás sano? Gracias a Él. ¿Tienes casa? Gracias a Él. Dices: oh, mañana tengo que ir al trabajo. No, quita esa cara, porque gracias a Él tienes trabajo.
Ay, que la escuela. Gracias a Él estudias. Ahora ve tu computadora, tu iPad o tu teléfono. Gracias a Él que tienes esta iglesia. Y Dios te está hablando en esta palabra. Y Dios te dice, recuerda que yo soy la fuente de tus bendiciones. Así es que Dios está a punto de enseñarle algo a Abraham, que es el padre de la fe. Porque aquí es donde comienza todo este rollo en la Biblia de la fe, con Abraham. Y ahí comienza la prueba. Muévete, te voy a llevar a una tierra, te haré de bendición. Escucha, pero me encanta. Dios no siempre te va a decir cómo, pero siempre vas a saber que fue Él. No me interesa saber las formas, me interesa saber quién es que me dijo que lo hiciera. Abraham se mueve, se sale de su tierra y de su parentela. Dios no le dio detalles. Ojo, a muchos les gustan los detalles, pero Dios no es un Dios de detalles. Dios es un Dios que cuando te da una promesa, lo único que espera de ti es tu obediencia. Dios no te va a dar detalles. Eso le estaba diciendo a los discípulos. Señor, ¿acaso restaurarás ya el reino de Israel? Y dice Jesús, tranquilos, compás. A ustedes ni siquiera les corresponde saber de eso. Aparte, pasé la mayor parte de mi tiempo hablándoles del reino de Dios, no del reino de Israel. Así es que Jesús hoy nos está enseñando algo. Y me gustaría que anotaras esto. Le dice a Abraham, haré de ti una bendición. Una bendición no es algo que obtengo. Una bendición es algo que soy. Vamos, alguien lo debe de entender en casa. Una bendición no es algo que obtienes. Una bendición es algo que tú eres. Yo soy una bendición. Soy una bendición. Y a donde vaya me debo de sentir como tal. Aunque la situación me diga lo contrario, si Dios dijo que yo soy una bendición, yo soy una bendición. En donde quiera que vaya, a donde quiera que esté, soy una bendición. Alguien debe decirlo en casa, soy una bendición. Sea una bendición en este momento y comparte el mensaje. Alguien tiene que oír, soy una bendición. ¿Sabes cuál es la mejor manera de ser una bendición? Compartiendo. ¿Sabes cuál es la mejor manera de ser feliz en la vida? Motivando a alguien que lo necesita. ¿Sabes cuál es la mejor manera de recoger una cosecha? Sembrando. ¿Sabes cuál es la mejor manera de sentirse útil en la vida? Sirviendo a otros. Vamos, eres una bendición. Somos una bendición. A veces estamos pidiéndole a Dios, bendíceme, y Dios dice, ya por medio de la fe te hice una bendición. Estamos pidiéndole algo a Dios que ya tenemos, iglesia. No sé quién me está viendo en casa, que se sentía frustrado, que está esperando a que Dios lo bendiga. Te digo algo a ti que estás pensando así, eres una bendición. Dios le dice a Abraham en Génesis 12, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y te tengo una noticia, si no eres de Marte y eres terrestre, eres terráqueo como yo, eres una bendición. Somos una bendición. Alguien debería decir, soy una bendición. No estés pidiendo algo que ya tienes. Señor, bendíceme. ¿Por qué mejor no dices, gracias Señor, porque soy una bendición? Versículo 3 de Génesis 12. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Velo. Entonces Abraham se fue tal como el Señor se lo dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando se fue de Harán. Y acá está mi primer punto. Anótalo. ¿Será un poco tarde? Conéctalo con la serie, Impredecible. ¿Será un poco tarde? Porque cuando Dios le habla a Abraham, ¿recuerda? Hechos 1, están haciendo la iglesia. Génesis 2, Dios, la comparación o el paralelo que hay es que no nace una iglesia, nace una nación. Amén. Y una nación que va a estar llenando toda la tierra y bendiciendo toda la tierra. Eso es mucho. Ahora, a este punto, cuando Dios le da esa promesa a Abraham, Abraham tenía, y lo acabas de leer conmigo, 75 años. Vas a ser papá, bro. Te voy a hacer papá. Te voy a dar un hijo, y de ese hijo va a venir tu nieto, que es Jacob, y de ahí vienen las naciones de la tierra que van a ser bendecidas.
y a quienes los bendiga los bendeciré. Y Abraham dice, sobres. Me encanta, hablando de detalles, que Abraham no le pidió detalles a Dios, ni le dijo, te pasas conmigo, Señor, tengo 75 vueltas al sol y apenas me estás dando esta promesa. Pues, ¿qué onda, no? 75 años. ¿Cuántos de ustedes tienen tiempo diciéndole a Dios, siento que te tardaste, siento que esa bendición que te pedí, ya si lo hubieras hecho, Señor, lo hubieras hecho hace mucho, pero venga, tengo 40 y pico. ¿Sabes qué? Una vez, hace tiempo, el esposo de una amiga mía, que es mucho mayor que yo, hace tiempo, te hablo de mí, de Moa, de Luis, me recuerdo que me dijo, él era un empresario, y me acuerdo que me dijo, si es que eres pastor, sí, ¿qué edad tienes? Y me acuerdo que le dije, tengo 28 años. ¡28 años! Estoy morro a los 28 años. Sí, voy a ser pastor. Dice, se me hace que ya eres un poco viejo para eso. Creo que este brother no había leído la Biblia. ¿Me explico? Y deja tú, ok, venga, sé que hay jóvenes viéndome. No eres de 75, pero a lo mejor dices, pero tengo 15. Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, no dejes que nadie te vea por encima del hombro porque eres joven. Es Dios quien te llamó a hacerlo. ¡Ja! Esto va para los que se sienten muy jóvenes, que ya Dios, llegaste muy temprano, Dios, soy muy inmaduro para esto. Vámonos más para abajo. Jeremías habla, o más bien Dios habla con el profeta Jeremías y le dice a Jeremías, te formé y desde que estabas en el útero, en el vientre de tu madre, te hice profeta a las naciones. Antes de que siquiera pudieras balbucear, Jeremías, ya eras mi profeta y había puesto palabras en ti. Así es que a Dios no le importa si eres muy grande o muy joven. Él es un Dios impredecible. Él va a llegar de repente a tu vida. No va a checar tu agenda, no va a checar si te gusta o no te gusta. Él va a llegar y te va a decir, quiero hacer algo grande contigo. Y no me interesa si dices, soy muy viejo o soy muy joven. Si Dios llega a tu vida y si tú me estás viendo, es porque Dios tiene una cita contigo. No llegó demasiado tarde Abraham, tenía 75 años, pero el plan de Dios no checa la agenda ni el horario de nadie. Alguien debería estar creyendo a Dios por esta palabra. Así llegó el 2020. ¿Tú crees que Dios en el cielo está viendo? No puedo esperar al 31 de diciembre para bendecirlos. Como si a Dios le importara un bledo llegar al 2021 para podernos bendecir y darle la vuelta a todo. Dios lo puede hacer ahorita. Pastor, pero viene la segunda ola. ¿La segunda ola de qué? De la pandemia, paz. Ok, y si viene la segunda ola de la pandemia, ¿qué vas a hacer? ¿Llorar? No. Yo puedo creer que mi Dios es impredecible y que Él puede irrumpir en esta segunda ola y que Él puede decir, puedo bendecir a mi iglesia, a mi hijo, a mi hija, a ese que estuvo viendo esa predicación y dijo, esa palabra era para mí. Eso era lo único que estaba esperando para esta temporada, porque todo queremos que cheque con nuestra agenda, pero Dios dice, no necesito tu agenda para cumplir mi propósito. De eso te estoy hablando. Dios no necesita una agenda humana para poder cumplir un propósito divino. Abraham, sé que tienes 75, pero vas a ser papá. Y estás casado y Sara, su matriz ya está también avanzado el asunto. Pero para ponérselas un poquito más, y antes de que me digan algo, porque la Biblia dice que Sara se rió. Ay, sí, vamos a ser papás ahorita. Dice Dios, ok, vamos a agregarle un poquito más. Si todavía se te hace un poquito la cita que llegué un poquito tarde, ¿sabes cuánto pasó para que llegara Isaac todavía? Dice la Biblia que Isaac llegó cuando ya tenía 100 años. Ok, ¿sabes de matemáticas? ¿Cuánto pasó? 25 años después de que le dio la promesa. Porque Dios es impredecible. Dios da la promesa, pero no te va a dar los detalles de cómo lo va a hacer. Y esto te tiene que animar en lugar de deprimirte.
¿Sabes qué te deprime? ¿Sabes cuáles son las preguntas que más le hacen a los pastores? Pero es que, ¿cómo será que mi propósito? Pero es que ahí está. Realmente lo que preguntas es: ¿será que voy a convencer a Dios de que esté de acuerdo con mi agenda? Y la Biblia dice: muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solamente el consejo de Dios es el que permanece. ¡Pum! ¡Pum! Y más ¡pum! O sea, Dios dice: ¿sabes qué hago con tus planes a veces? Porque lo único que voy a cumplir es el que yo tengo para ti. Lo bueno es que la Biblia dice que los planes de Dios para mí son buenos, son para un futuro lleno de esperanza. ¡Wow! Muchos están esperando la segunda ola. Ya viene, ¡ay no! Ya viene, esto se va a poner feo. Yo estoy esperando que en medio del caos Dios haga algo increíble. Salmo capítulo 37, con ese cerré la semana pasada la serie de King D, de vulnerable. Y se me pasó decirte algo que dijo David. Dice en el Salmo 37: era joven y ahora soy viejo, y nunca he visto un justo desamparado. Nunca. Por eso David adoraba a Dios en todo momento. El Salmo capítulo 34 dice: adoraré y bendeciré al Señor en todo momento. Su alabanza estará de continuo en mi boca, en todo momento. No me interesa si amanecí de buenas, no me interesa si tengo bien el trabajo, no me interesa si el negocio va bien. Bendeciré al Señor en todo momento, porque su alabanza está de continuo en mi boca. Y es Dios el que ordena mis pasos. Y he sido joven y ahora soy viejo, y nunca he visto un justo desamparado, ni a su simiente que sea un mendigo de pan. Así es que si estás en casa y tienes miedo esta temporada, te digo algo: Dios tiene algo increíble para ti. Te va a sorprender y hacia allá vamos. Alguien debería decir: Señor, dale conmigo. Porque Dios no va a checar tu agenda para bendecirte, Abraham. Dios no te va a pedir permiso de si es un buen momento o un mal momento. Dios no te va a decir si tus niños son pequeños o muy grandes. Dios no te va a preguntar si te corrieron del trabajo o de si te fue bien en esta semana. ¿Qué es un buen momento para ti? ¿Qué es un buen momento para Dios? Juan capítulo 11, voy a leerte el versículo 3 y el versículo 6. Dice: las hermanas de Lázaro entonces mandaron a decir a Jesús: el que amas, Jesús, está enfermo. Versículo 6. ¿Qué hizo Jesús cuando le dijeron esa noticia? Porque realmente Jesús amaba a Lázaro, era su compa, su bro. Versículo 6. Cuando Jesús oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Así es que, ¿qué es un buen momento para que Dios llegue? Porque la gente la mayoría de las veces piensa que porque está pasando una buena racha en sus vidas es porque Dios está. Y la gente piensa que cuando está atravesando una mala racha en sus vidas es porque Dios no está. Pero Dios es impredecible. Esta serie te va a volar la cabeza. Te estoy diciendo que este es el inicio de la serie. Y te estoy diciendo que Dios dice: no lo vamos a hacer a tu modo, María ni Marta. Hashtag my mood. Dice Jesús: mi modo. Vamos a hacerlo a mi modo. Señor, pero está grave, se está muriendo. Muy bien. Y se tarda adrede 2 días más. Y te sabes la historia. Lázaro muere. Por tu culpa se murió Jesús. Aquí está. ¿Qué hubiera pasado si Jesús va en cuanto le llegó este recado que las hermanas de Lázaro le dijeron: ven? Obviamente querían que fuera para que orara por él. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera llegado Jesús en el tiempo de ellos. Jesús no está en el negocio de entrar en tu tiempo, sino en el negocio de que nosotros entremos en el tiempo de Él. Por eso Jesús dice: Jesús está enfermo, lo amo. Y se tardó 2 días más, Lázaro se muere. Pero si Jesús no se hubiera tardado 2 días más, Lázaro no hubiera muerto. Y si Lázaro no hubiera muerto, no hubieran visto el milagro de la resurrección. Hubieran visto solo una sanidad, pero se hubieran perdido el paquete entero de la resurrección. Tenemos un Dios impredecible. Pero así me gusta que sea mi Dios.
Ese es el modo de Dios, impredecible. Marcos capítulo 5 versículo 22. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies. Jairo tenía una hija de 12 años que estaba enferma. Y le pregunta a Jesús y le dice: mi hija está enferma y necesito que vayas y la sanes. Y Jesús le dice: vamos. Pero te sabes la historia. Justo cuando Jesús va a sanar a la hija de Jairo de 12 años, ¿cuántos tienen hijos en casa? Sabemos que nuestros hijos son una prioridad y sabemos que nuestros hijos, queremos siempre que nuestros hijos estén bien. ¿Cierto o falso? Así es que Jesús lo sabía. Pero mientras Jesús va de camino a sanar a la hija de Jairo, una mujer sale de entre la multitud con flujo de sangre. De hecho, la Biblia da el nombre de Jairo, que es importante, y de la mujer ni siquiera su nombre se menciona, nada más la mujer. Sale y la mujer sale y dice: si tan solo tocara el borde de su manto, sanaría de esta enfermedad. Y me encanta porque mientras esta mujer va llegando y va corriendo para ver a Jesús y recibir la sanidad, la gente estaba apretujando a Jesús, pero Jesús estaba caminando, me imagino que en cierto modo apurado para sanar a esta pequeña. Y llega la mujer, toca el borde del manto, ¡pum!, la mujer sana y Jesús se detiene. Oh no, se detuvo. Se detuvo Jesús y se pone a platicar con la mujer. Y esto también ya te lo prediqué. Y dice que la mujer le dice toda la historia de cómo se enfermó y cómo había llegado a donde llegó y todo eso. En eso sucede que en el versículo 35 dice: cuando Jesús todavía estaba hablando, llegaron mensajeros de la casa del dirigente de la sinagoga de Jairo y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Literalmente le dijeron: ya no tiene caso, ya es un mal momento, Jairo, ya no sirve de nada que vaya Jesús. Quizás si hubiera llegado 15 minutos antes, pero ya es muy tarde. Y así hay mucha gente en casa. Quizás si hubiera orado por eso en febrero o en enero, ya no estaría batallando con esto. Cierto o falso, tenemos a veces esa mentalidad. Si lo hubiera hecho antes, ya no estaría batallando con esto ahora. Pero ¿qué es tarde para Jesús? Y voy terminando. ¿Qué es tarde para Jesús? ¿Te ha pasado algo así? Porque Jesús dice: vamos. Y vamos, y tenemos que ir. Y te sabes el resto de la historia. Jesús dice: Jairo, no te agüites, vamos a con tu hija. Y dice la Biblia que llegaron. Dice Jesús: ¿por qué lloran si la niña está dormida? Jesús nunca quiere quedar bien con nuestra agenda, si te das cuenta. Y no lo hace para decepcionarnos, porque esto tiene un mensaje de impredecible. Jesús no está interesado en quedar bien con tu agenda. Espera, no te vayas todavía, que todavía no termino. Si Jesús estuviera interesado en quedar bien con tu agenda, nuestra fe sería débil. No creería por milagros, porque estaríamos acostumbrados a ver a Dios de un modo. Es más, pensaríamos que Dios es una fórmula. Pero mi Dios es impredecible. Mi Dios es impredecible. Dice Jesús: mientras ustedes dijeron que estaba muerta, en mi tiempo ella estaba dormida. Mientras tú estás diciendo en casa: ya lo perdí todo, dice Jesús, estás a punto de recibirle el mayor milagro que estabas esperando y por el cual te hiciste para atrás. La Biblia dice en Juan capítulo 11 versículo 21, volviendo a la historia de Lázaro, dice: entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mi hermano no hubiera muerto. Literalmente la mujer le estaba diciendo: si hubieras estado aquí en el tiempo de mi agenda, eso no hubiera pasado. Y Jesús le contesta en el versículo 23: tu hermano resucitará. ¡Wow!
Esta es una palabra que te voy a enseñar, segundo punto, y con este voy terminando. Jesús dice: yo soy así, soy impredecible. Y cuando tú estás dándote por vencido, Dios te va a dar esta palabra: vengo a reprogramar tu vida, vengo a reprogramar tus sueños. Literalmente le dijo a esta mujer: tu hermano va a reprogramarse. Lo reprogramó porque lo resucitó, fue y lo sacó de la tumba. Dios dice: yo soy el gran yo soy, y no me pongan límites. ¿Te acuerdas de Moisés? Otro tipo de historia como el que te estoy narrando. Moisés, que intentó liberar a su pueblo al principio, muy joven, mató a un egipcio y le salió el tiro por la culata. Ahora ni su pueblo lo quería y huyó y se fue allá y se perdió en el desierto y se hizo pastor de ovejas. Sí, y un día mientras chambeaba cuidando a sus ovejas, él en su agenda no estaba toparse con un árbol incendiándose, y tampoco estaba en su agenda que ese árbol le hablara con una voz y le mencionara su nombre y le dijera: ven, acércate y quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde pisas es santo y tú te llamas Moisés y yo soy Dios y soy todo lo que necesitas. Sé que no estaba en tu agenda, Moisés, pero no me importa si no estaba en tu agenda, tú estabas en la mía. Así es que hay gente en casa que está diciendo: siento que Dios no está en mi agenda porque no ha venido y no me ha respondido todavía. Quizás la agenda de Dios. Y si estás viendo este mensaje es porque estás en la agenda de Dios y eres importante para Dios. Así es que Dios dice: reprogramemos esto. Moisés, te vi que te rajaste y te fuiste, pero vamos a reprogramar. Venga, vamos a reprogramar. Ahora te vas a ir y te vas a presentar ante el faraón y le vas a decir: deja ir libre a mi pueblo, dice el Señor. Reprogramar, alguien ponga reprogramar. Dios va a reprogramar en esta temporada, no en la segunda ola, es reprogramar. ¿Quieres que te dé una idea de dónde saqué esta palabra de reprogramar? Joel capítulo 2 versículo 25, reprogramar. Ahí está la palabra, reprogramar. Yo les compensaré a ustedes los años que perdieron a causa de la plaga de las langostas y de ese ejército destructor que envié contra ustedes. Dios dice: los voy a reprogramar. ¿Creen que llega la segunda ola para destruirlos? Dice Dios: los voy a reprogramar, porque yo soy así, llego de imprevisto. Y ustedes dicen: ya lo perdimos todo. Y Dios dice: no han perdido nada, los voy a reprogramar. Deja de lamentarte por el pasado, como las cosas deberían de estar ahora. Ay, Paz, es que si no hubiera llegado esta pandemia el 2020, mi vida ya estaría en otro nivel. ¿Seguro? ¿Y qué tal si Dios la está usando para que te acerques más a Él y de otra manera no te hubieras acercado en el año con Él? Dios te está reprogramando. Dios te está reprogramando. Lázaro se murió, pero Jesús fue al tercer día y lo reprogramó. La hija de Jairo parece que estaba muerta, pero dice Jesús: está dormida, la voy a reprogramar. Y se levantó. Y ¡oh, el milagro! Eso es lo que Dios hace, porque nuestro Dios es inesperado. Esa es otra palabra, es inesperado. Así es que siempre puedes esperar una intervención divina de Dios en tu vida. Por favor, aquí no importa qué denominación seas, católico, bautista, presbiteriano, no olvides que Él es Dios. No olvides que Él tiene el poder. No olvides que Él es la fuente. No olvides que Él es el proveedor. No olvides que Él es el único que puede intervenir, sin importar si en tu agenda estaba o no programado Él. Ay, Paz, pero es que yo todos los días leo la Biblia. La lees, pero la dejas colgada como deja colgados los calcetines y te vas. Dios dice: no, quiero que me lleves a donde vas después de que leas la Biblia. Quiero que me lleves a donde vas después de que ores. Dios es increíble. Hay una historia que te leí la semana antepasada en las fiestas de los tabernáculos, y de cómo Dios y cómo todo está conectado, iglesia. Todo está conectado. Y con esto estoy terminando. La Biblia dice en el libro de Números, ¿te acuerdas? Porque eso fue lo que leímos en las fiestas. Dice que Dios les dio detalles de cómo construir el tabernáculo para el arca, las medidas, la posición, los utensilios, el oro, la madera, todo. Dios da instrucciones, pero no siempre da todos los detalles. ¿Por qué? Porque un detalle que Dios no les da
es que solamente sucede, dice en el libro de Números, de hecho en Números capítulo 9 versículo 23, que la nube de Dios se levantaba de repente en el tabernáculo, ahí en el desierto, porque si estás en el desierto necesitas un lugar a donde ir a adorar a Dios, entonces por eso hicieron el tabernáculo. Y dice que la nube se movía. Y dice que la nube donde se detenía, el pueblo se tenía que detener. Y voy a traer esto que traje hace 3 semanas. Dios no les preguntaba si estaban listos. Dios no chequeaba su agenda si querían moverse o no moverse ese día. Dios solo quería que obedecieran. Así es que en esto estoy cerrando mi mensaje. Tanto Abraham como los discípulos en el libro de Hechos, como lo que Jesús le estaba enseñando a María y a Marta, como lo que Jesús le estaba enseñando a Jairo, todo se estaba tratando de obediencia y todo tenía algo en común. Estaba fuera de su agenda, pero no de la de Dios. No de la de Dios. Así es que Dios nos puede estar enseñando también algo en esta temporada. No estaba en tu agenda esto de la pandemia, ¿cierto? Todos nos lamentamos, todos hemos tenido familiares ya o conocidos que han pasado por esta enfermedad y Dios nos libre de ella y damos gracias a Dios porque Él sigue sanando. Y sabemos que nadie tenía preparado ni previsto que esto iba a pasar, pero pasó. Lo que Dios nos dice en esta temporada es que Él es impredecible y que Él va a llegar justo cuando tú piensas que Él no debería de estar. Siempre Dios ha escogido momentos malos y raros para manifestarse a su pueblo y decirles: yo soy Dios. Dios nunca ha escogido un momento cómodo y nice para manifestarse a su pueblo y decirles: yo soy. Así es que si es un año complicado y una temporada complicada, tienes que esperar lo imprevisto y lo más grande de parte de Dios para tu vida. Y no te lo estoy diciendo como un motivador, porque yo no soy motivador, soy pastor y predico la palabra de Dios. Y lo que hoy te estuve enseñando tiene fundamento bíblico. Abraham trató de adelantársele a Dios. Cuando Dios le da la palabra y a los 75 años, 11 años después, Abraham dijo: te tardaste, no llegaste a la cita. Así es que vamos a hacerlo a mi manera. Y fue y se unió con Agar, con otra mujer. Y tuvieron a Ismael, pero ese no era el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Así es que Abraham, te toca esperar otro rato. Y se esperó hasta tener 100 años para que llegara Isaac. Así es que yo creo que cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y nos desesperamos y les decimos a Dios: llegaste tarde a la cita, Dios te va a decir: ¿de qué me estás hablando? Si el que proporciona el tiempo al ser humano soy yo, no tú a mí. Así es que hoy te quiero animar, iglesia, a que ahí en casa hay algunos de ustedes que ya se están distrayendo, se salieron o no sé qué hicieron, porque sacan a Dios de su agenda. Señor, ya se tardó mucho la prédica. Tú sabes, debe de durar poquito, porque como estamos en línea, pues en línea la gente luego se va y pierde el interés. Pierdes el interés cuando no es importante para tu agenda. Pero si Dios es importante, no te va a importar ni siquiera el tiempo. Vas a decirle a Dios: háblame, que yo te escucho. Así es que ahí en casa me gustaría, si puedes hacerlo, que te pusieras de pie. Hiciéramos y aprendiéramos de esta primera parte de esta serie que se llama Impredecible, de cómo la presencia de Dios es no programable. No la puedes programar. No puedes decir: hoy te voy a sentir, Dios. No. Al decir no programable es decir que siempre puede estar ahí. La presencia de Dios siempre puede estar ahí. Y hoy Dios eso quiere decirte: yo quiero estar ahí contigo. Dios quiere estar ahí contigo en casa, pero también quiere estar contigo en el trabajo, contigo en la escuela, contigo en las clases virtuales, contigo en el homework, contigo en el negocio. Dios quiere estar justo ahí. No lo saques de la agenda, porque a Dios no le va a importar si lo sacas o no. Él va a llegar y va a irrumpir. ¿Qué pasó con los discípulos? De Hechos 1, pastor, con eso empezaste. Pues pasa
de que Jesús les dijo, no se muevan de aquí. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron caso. ¿Y qué pasó más adelante? Hechos capítulo 2. Estaban orando y justo cuando oraban llegó el Espíritu Santo y ¡puf!, los llenó de poder. Así es que Dios no les dio los detalles, pero les dio poder cuando obedecieron. Dios no siempre te va a dar detalles, pero te va a dar poder. Dios no siempre te va a dar detalles, pero te va a dar promesa. Dios no siempre te va a dar los detalles, pero te va a dar instrucciones. Dios no siempre te va a dar los detalles, pero te va a dar amor. Dios no te tiene que dar detalles, pero va a proveer. No esperes detalles para que Dios haga un milagro en tu vida. Solamente dile, Señor, estoy aquí y estoy listo para lo que tengas para mí. Este es el día que hizo el Señor. Y estoy seguro de que Dios tiene los mejores días por venir para ti y para mí. Nos llenamos de tanto bombardeo y de tantas cosas que están diciendo las noticias ahora que dejamos poco espacio para lo que Dios está diciendo. La niña no murió, sino que estaba dormida. Lázaro no le hicieron rosario de una semana porque Jesús lo despertó al tercer día. Y tú deberías de secarte las lágrimas y sacarte esa duda de la cabeza de si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer, porque Él va a irrumpir cuando menos lo esperábamos. Quiero orar por todas las personas que están ahí en casa y quiero decirte que las más grandes bendiciones que van a llegar a tu vida no las tenías programadas. No las tenías programadas. Mucha gente pensará, pastor, ¿y será buen momento el 2020 para que Dios provea? Claro, porque Él sigue siendo el dueño del oro y de la plata. ¿Será buen momento que Dios siga sanando? Escuché a un pastor decirla otra vez, la Biblia dice, vayan y impongan sus manos sobre los enfermos. Sí, por todos menos por los de COVID. No es cierto, por todos oramos y todos pueden sanar, porque esa es una promesa de Dios. Dios no te dará todos los detalles para que dependas única y absolutamente de Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por las personas que están en casa tan acostumbradas a los detalles. Deja de pedir detalles a Dios de cómo lo hará y solamente obedécelo. La Biblia dice en Números 9 que a donde se movía la nube a veces se detenía un día, 2 días, una semana, un mes o un año. Pero el pueblo no se movía hasta que la nube se movía. No te muevas hasta que Dios se mueva. Pero te digo algo, si estás aquí viéndome y escuchándome, es porque te detuviste donde Dios quería que te detuvieras. Así es que te quiero bendecir en casa y quiero declarar esta bendición sobre tu vida. Que no todo lo que ha sucedido en el 2020 ha sido una interrupción, sino ha sido una invitación de parte de Dios para que dependas más de Él. Quiero que dependas más del horario del cielo en esta hora que de tu horario terrenal. No digas que las oportunidades se acabaron cuando tienes un Dios que no tiene límites. Quítale los límites a Dios si es que quieres ser bendecido. Quítaselos y Dios te va a sorprender. Los quiero bendecir y te quiero pedir, Dios, tú que no tienes límites para bendecir a tu pueblo, que los sorprendas en esta temporada. Estamos iniciando esta serie donde exploraremos cosas increíbles acerca de un Dios no programable, acerca de un Dios que es inesperado, pero que es increíblemente bueno. Dios te bendiga ahí en casa. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Mi nombre es Luis Rueda y este fue Sion Online, nuestras reuniones online. Bendiciones. Que estés muy bien.